Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el trabajo en física. Si se aplica determinada fuerza sobre un cuerpo y debido a esta fuerza se produce un desplazamiento, se dice que esa fuerza realiza un trabajo. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo al cual le aplicamos cierta fuerza F y a causa de esta fuerza que nosotros estamos aplicando, ese objeto, ese cuerpo se desplaza, se dice que esa fuerza realiza un trabajo. Por lo tanto, para saber cuánto trabajo realiza, lo que hay que hacer es multiplicar esa fuerza por la distancia recorrida del objeto. ¿Sí? Como verán, el trabajo se denota con la letra W o en algunos casos con la letra L. Bien, ahora, esta fórmula es válida cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Es decir, en el ejemplo anterior, si ustedes se fijan bien, el objeto se desplaza de forma horizontal, o sea, la dirección del desplazamiento del cuerpo es horizontal. Y la dirección de la fuerza aplicada también es horizontal, es decir, tienen la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo tiene una dirección diferente al desplazamiento? Por ejemplo, yo tengo este cuerpo, ¿sí? Y le aplico esta fuerza. Como verán, la dirección del desplazamiento es horizontal acá también, pero la dirección de la fuerza no lo es, tiene otra dirección. Bien, en este caso lo que se debe hacer es descomponer la fuerza con dos que tengan la misma dirección y sentidos que los ejes de referencia, ¿sí? En este caso mis ejes de referencia son siempre un eje horizontal y un eje vertical. Por lo tanto, yo puedo descomponer la fuerza F en dos fuerzas que tengan esa misma dirección a los ejes. En este caso lo descompongo en la fuerza verde y en la fuerza azul. Bien, ahora cuando nosotros apliquemos esas dos fuerzas en ese cuerpo, ¿sí? Van a obtener o van a ejercer el mismo efecto sobre el cuerpo que si aplicáramos únicamente la fuerza F, ¿sí? O sea, si yo descompongo una fuerza en otras dos, si yo aplico las dos juntas, ¿sí? Las dos que obtuve de la descomposición, vamos a obtener el mismo efecto que si aplicamos la fuerza F. Bien, entonces, así nos queda esto que es un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo y por propiedades de la trigonometría vamos a poder determinar cuánto va a valer la fuerza verde y la fuerza azul, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a partir del ángulo. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza verde, o sea, la fuerza que es paralela, perdón, a la dirección del desplazamiento, se puede calcular como fuerza por coseno de alfa, es decir, la fuerza original, la fuerza roja, por el coseno del ángulo. Y la fuerza que yo la descompuse como paralela al eje Y, va a ser igual a la fuerza total, que es la fuerza F, por el seno del ángulo, ¿sí? Cualquier duda igual, si tienen sobre cómo descomponer una fuerza, me pueden preguntar y les hago un video sobre este tema. Bien, continuemos. Por lo tanto, nosotros vamos a poder calcular el trabajo, ¿sí? Descomponiendo las fuerzas. Y si descomponemos esas fuerzas, podemos transformar esa fórmula que nosotros teníamos en esta nueva fórmula, ¿sí? En donde el trabajo lo vamos a calcular como la fuerza por el coseno de alfa, ¿sí? Por el coseno del ángulo, por la distancia que se desplaza nuestro cuerpo. ¿Por qué fuerza por coseno? Porque fuerza por coseno del ángulo es la que tiene la misma dirección que el desplazamiento que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, lo mejor siempre va a ser utilizar esta fórmula, ¿sí? La fórmula que tiene el coseno del ángulo. En caso de que a nosotros nos den algún problema en el cual no nos mencione nada del ángulo, entonces podemos usar tranquilamente esta de acá, ¿sí? Pero si a nosotros nos dan el ángulo, sí o sí vamos a tener que usar esta fórmula. Bien, ahora vamos a ver un poquito el tema de el trabajo y sus signos, ¿sí?
cuando el trabajo va a ser positivo. O sea, nosotros vamos a poder calcular el trabajo y a veces nos va a dar que el trabajo va a ser positivo, que a veces va a ser negativo y que a veces va a ser nulo. ¿Cuándo va a ser positivo el trabajo? Bien, si la fuerza que actúa, la actúa en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejemplo que yo les di. En ese caso, la fuerza actuaba en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, el valor de mi trabajo va a ser positivo. Otra opción es cuando el ángulo que se forma entre la fuerza original y el desplazamiento es nulo o menor que 90 grados. Es decir, es un ángulo, o sea, me forma un ángulo agudo. El trabajo, sí, que va a realizar va a ser también positivo. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos de eso. En este caso, ¿sí? El trabajo de esta fuerza, ¿sí? Que tiene el mismo sentido y la misma dirección que el desplazamiento, por lo tanto va a ser un trabajo positivo. Y en el caso de acá, no tiene la misma dirección, pero el ángulo que forma, ¿sí? La dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento es un ángulo agudo, por lo tanto este trabajo también va a ser positivo. Bien, ahora vamos a ver cuándo el trabajo es negativo, ¿sí? Bien, una forma de darnos cuenta que el trabajo va a ser negativo es cuando nosotros tenemos una fuerza que estamos aplicando a un cuerpo y la estamos aplicando con la misma dirección, pero en el sentido contrario al desplazamiento, ¿sí? En ese caso va a tener un trabajo negativo. Otra forma de darnos cuenta es por el ángulo. Como cuando el ángulo que se forma entre la fuerza y la dirección del desplazamiento es mayor a 90 grados. Es decir, cuando obtenemos un ángulo obtuso. ¿Sí? En ese caso también va a ser negativo el desplazamiento. El trabajo. Acá tenemos dos ejemplos. ¿Sí? En este caso tenemos la dirección y el sentido para la derecha del desplazamiento y podemos ver que la fuerza está siendo aplicada con un ángulo obtuso, ¿sí? Esta es la dirección del movimiento, por lo cual esto es un ángulo obtuso. O sea que el trabajo resultante de esta fuerza va a ser negativo. Y el otro ejemplo es cuando, como decía antes, la fuerza que aplicamos tiene igual dirección porque es paralela a la dirección del desplazamiento, pero es en sentido contrario. El desplazamiento va para la derecha y la fuerza la aplicamos para la izquierda. Entonces, en ese caso va a ser negativo nuestro trabajo. Bien, y por último nos queda ver cuándo va a ser un trabajo nulo. Un trabajo va a ser nulo cuando la fuerza que está actuando tiene una dirección perpendicular al desplazamiento, ¿sí? En este caso, la dirección de nuestro desplazamiento es horizontal y la fuerza que estamos aplicando es perpendicular a la dirección, ¿sí? Del desplazamiento. ¿Cómo sabemos que es perpendicular? Porque forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? O un ángulo recto. Entonces, cuando nosotros tengamos un trabajo, o una fuerza, al que se aplica con una dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento, se dice que el trabajo va a ser nulo. ¿Sí? Ahora, tenemos ejemplos. Por ejemplo, podemos decir que un trabajo va a ser nulo cuando una persona va en un auto, ¿sí? La fuerza peso de la persona que va en un auto que se está desplazando sobre una calle, ¿sí? Bien, esa fuerza peso que está ejerciendo la persona sobre el auto es nula. ¿Por qué? Porque la dirección del desplazamiento es horizontal y la fuerza peso es perpendicular a esa dirección que nosotros tenemos. Un ejemplo de cuando el trabajo va a ser positivo es cuando un caballo tira de un carro en el mismo sentido que el desplazamiento. Y un ejemplo de un trabajo negativo va a ser la fuerza de rozamiento de una pelota con el pasto, ¿sí? Cuando la pelota está rodando, existe una fuerza de rozamiento contraria al desplazamiento de la pelota,
que se produce con el pasto. Bueno, esa fuerza de rozamiento es la que hace que la pelota se vaya frenando. Bueno, esos son ejemplos de cómo puede ser que existan trabajos negativos, positivos y nulos. Ahora lo que vamos a ver es un problema, ¿sí? Y ver cómo podríamos resolverlo aplicando el trabajo. En la siguiente imagen se representan dos trayectorias rectilíneas. En ambos casos el niño tira de un carrito con cierta carga. En el caso 1, el niño tira del carrito aplicando una fuerza de 20 newtons con un ángulo de 60 grados. En el caso 2, el niño aplica una fuerza de 20 newtons pero con un ángulo de 0 grados. Determinar el trabajo aplicado en ambos casos si el carrito se desplaza 8 metros. Bien, tenemos dos casos. Vamos a trabajar primero con el primer caso. Los datos que nos da la consigna es que el chico aplica una fuerza de 20 newtons, que el ángulo en el cual aplica esa fuerza es de 60 grados y que la distancia recorrida por ese carrito, o sea, el desplazamiento de ese carrito es de 8 metros. Por lo tanto, si traemos con nosotros la fórmula para calcular el trabajo, podemos ver que tenemos los tres datos que nos pide. Tenemos la fuerza, tenemos el ángulo y tenemos la distancia o el desplazamiento. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos datos en nuestra fórmula. Bien, la fuerza es 20 newtons, el coseno va a ser de 60 grados y la distancia es de 8 metros. Por lo tanto, nos va a quedar que el trabajo es igual a 80 joules. ¿Sí? En el caso 2, tenemos como datos que aplica la misma cantidad de fuerza, 20 newtons, pero que el ángulo con el cual aplica esa fuerza es de 0 grados. Y también se desplaza 8 metros. Por lo tanto, si reemplazamos en la fórmula, nos va a quedar que el trabajo realizado es de 160 joules. ¿Sí? En este caso, como verán, nos quedaron dos trabajos positivos, lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque el carrito se está moviendo en la misma dirección y sentido que la fuerza que estamos nosotros aplicando. Eso es en el segundo caso. Y en el primer caso, el ángulo que nosotros formamos con la fuerza y la dirección del desplazamiento es un ángulo agudo, es un ángulo de 60. Por lo tanto, podemos también darnos cuenta antes de hacer el ejercicio que el trabajo nos tiene que dar positivo. Bien, algo muy importante a tener en cuenta es que cuando realicemos los cálculos del trabajo, es muy importante que la calculadora la tengan en modo DEG, ¿sí? Tiene que estar sí o sí en DEG. ¿Por qué? Porque si no les va a calcular mal los ángulos, vale, va a calcular otra cosa. Por lo tanto, muy importante que para que puedan calcular correctamente el trabajo, tengan en modo DEG la calculadora. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les sirva la explicación. Cualquier duda o consulta que tengan, me lo pueden hacer por los comentarios del video o por el Classroom. Así que les mando un saludo a todos.